Buenas noches, mis queridos hermanos. Feliz Año Nuevo 2025. Continuamos rumiando estas lecturas maravillosas, ¿verdad? En este tratado del padre Pablo Martín sobre Adán, que se titula Adán, Hijo de Dios. Ya estamos adelantándonos poquito a poco, ¿verdad? Esta semana, pues, hemos leído lecturas que son del volumen 20 hasta el volumen, creo que todas son del volumen 20. El volumen 21 20 también. tiene, ¿ah? El volumen 20 tiene, y el volumen 21. Sí, 20 y Volumen 21. 20 y volumen 21. Así que esta noche, pues, Lupita va a ser la moderadora de la sesión. Así que, pues, voy a dejarla para que entonces ella nos vaya guiando. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Mirta. Buenas noches. Am, Quisiera comenzar como Mirta lo ha estado haciendo en las otras ocasiones, sabiendo si alguno de ustedes tiene algo que comentar al inicio al respecto de las lecturas. Yo por lo menos puedo decir que así en forma como general, que muchas de estas lecturas no es que se repitan, pero muchas de las lecturas nos va llevando Jesús a comprender que, que siempre fue lo mismo. O sea, antes de Adán pecar, él era el eco de toda la creación, él se bilocaba en la creación, la vida de él era la vida de Dios, pero que después de pecar, pues lo perdió todo. Y entonces ya nosotros, pues, estamos en ese tren, ¿verdad? Gracias a que Jesús, que entonces pues vino, ¿verdad? Que se puso la vestidura de luz que deberíamos de todos tener, rescató esa vestidura para nosotros y como que esas lecturas como que van una de la otra, de la mano, siempre adentrándonos un poquito más en algunas cosas que son como específicas. Entonces, pues me imagino que Lupita nos está llevando por esas especificidades en estas lecturas. Bueno, eh, si no tienen ahorita comentario, voy a seguir la línea de Mirta. En estas lecturas que en el librito del, del padre representan de los numerales 35 al 41, el Señor nos está comentando ya no solo sobre la creación, sino que una relación de Adán ya con nosotros y cómo Él va interviniendo cuando cuando él viene a la tierra. Y, y nos dice que cuando estaba Adán inocente, o sea, Adán antes de la caída, tenían una sola voluntad, que lo que estábamos hablando ahorita entre Luisa, nuestra madre, ¿verdad? Entre ellos, una sola voluntad. Entonces, eh, todo, todo lo compartían. Y por eso en una de las lecturas nos dice que ni siquiera tenía interés en andar haciendo oraciones porque todo lo poseía, no tenía necesidad de nada. En ese tiempo ni siquiera que eh, todo todo le caía. Solo imaginarnos que estamos con el dueño de todo ahí a la par, ¿verdad? En gran cercanía, con gran amor, ¿qué no le faltaría? ¿Qué no tendría? Y entonces, por supuesto, con esa caída, nos dice que Adán perdió, ¿verdad? Todo el puesto que tenía ahí. Y que entonces, al perder el puesto, nosotros ya somos herederos de esa pérdida y estamos recibiendo de Dios lo que Él en su amor ha querido dejar por amor a sí mismo también, ¿verdad? Para no perder su reino. Pero realmente nosotros, los que estamos ahora,
eh, si no le correspondemos, si no actuamos igual, estamos robando. Y, y al decirnos desertores, todavía deja un espacio, ¿verdad? Porque un desertor se puede arrepentir y puede regresar. No nos está diciendo que somos expulsados, sino que nos dice desertores. O sea, y un desertor lo es porque él lo decide, porque la persona lo decide, ¿verdad? O sea, nadie es desertor en un bando eh, si no decide salirse esa persona de ese bando. O sea, no es porque Dios lo quiso, ¿verdad? Y ahí vienen cuestiones fuertes como preguntarnos y por qué nosotros aquí, 4.000, 6.000 años, más bien dicho, después estamos en calidad de desertores, ¿verdad? ¿A qué hora dije yo que no? Pero lo voy a dejar para que lo comentemos en el camino de la lectura de ahora. También el Señor nos dice que a pesar de todo eso que pasó, y hablando de bandos, Él nos dice que Él tiene un ejército y nos dice cuál es ese ejército. Y con ese ejército, ¿qué es lo que va a vencer, verdad? Y nos dice que su ejército es toda la creación y que ¿por qué es eso? Porque él se biloca del adintra a la dextra, ¿verdad? Y entonces él biloca la vida de su voluntad y la tiene acá en el adextra. Y que por eso es que es la creación su ejército. Así que aparentemente hay dos ejércitos, ¿verdad? La creación y los conocimientos. Entonces, y en ambos estamos nosotros. Así es que desarmados no estamos, pero tenemos que saberlo, ¿verdad? Tenemos que conocerlo. Y, y me doy cuenta en estas lecturas cómo el Señor sí cree en su reino, ¿verdad? El Señor como sí confía en que Él ha dado su decreto para hacer su reino. Y, y hasta dice, ¿verdad? Puede ser que ni lo quieran algunos, pero solo es cuestión de tiempo. Entonces, no, no, él no desconfía de esta situación. Y ya hasta nos lo ha dicho en Luisa, ¿verdad? Que con uno que esté, él ya se siente pagado. Entonces, eh, lo otro que nos va explicando es esa relación del Adán inocente con él, con cómo era en aquel entonces, y se entiende que hay un círculo, ¿verdad? Y es ahí el círculo de correspondencia que nos pide ahora a nosotros, pero ese círculo no es nuevo, ese círculo es la relación que tenía con Adán mismo. Y ahí, y se explica en el tema del amor, ¿verdad? De que si Dios es amor, Él quería amarse en el adextra a sí mismo y tiene que ver con lo que nos decía Mirta al principio, de que ser imagen y ser semejanza, tanto de Nuestra Señora como de Jesús, porque al final lo que Él quiere ver en el espejo no es la cara de Guadalupe, ¿verdad? Él quiere ver en el espejo su propia cara y la cara de nuestra madre. Y entonces eso lo permite la correspondencia. Y con esa correspondencia vuelve de nuevo a poner en común los bienes, ¿verdad? Y también nos dice sobre el símbolo que representó esa divina voluntad en Adán, que era su vestido luminoso, y como en la resurrección, él vuelve a sacar su vestido luminoso, él ya no necesita vestidos y él ha reivindicado esa salida de Adán, y uno ve cómo lo ama, ¿verdad?
y a nosotros en Adán, de que eh, hasta para su resurrección tuvo ese detalle de, de rescatar a Adán. Ya me imagino a Adán cómo lo recibió cuando lo sacó de, del Seol, del seno de Abraham, ¿verdad? Eh, que, que lo tenía retirado y Adán dolido, así como leemos en estas escrituras que hemos leído los días anteriores, taciturno y lloroso, y que hasta se le olvidó todo, ¿verdad? Y que va viendo al Señor vestido con su mismo traje. El Señor no tenía necesidad de vestirse tanto, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor se presentó con ese traje glorioso. Y, y entonces, eh, con eso, ahí el Señor nos afirma que Él es el nuevo Adán. Y, y no buscó otra cosa, sino que de nuevo Adán, porque ese operar del Señor, ese obrar del Señor, de tener ese ciclo, ¿verdad? Como dice, resucito, resurjo, traigo de nuevo esa divina voluntad y voy al principio de nuevo y voy a Adán y sigo mencionando a Adán como decir tan borrón y cuenta nueva que comenzamos de nuevo del origen, ¿verdad? Y una cosa que me, bueno, que me traspasó cuando nos habla de, de su dolor y, y dice Luisa preguntando, ¿verdad? El que no era desgarrador todo lo que había pasado, ¿verdad? Y, y entonces todos esos, todos sus, todos sus dolores, que no teniendo él necesidad de nada, se vino a echar todo, ¿verdad? Porque realmente Isaías quizás hasta se quedó cortito cuando describió el varón de dolores, ¿verdad? Sometido a todos los quebrantos. Y quizás para terminar y darles paso a ustedes a comentar, ya vi que Mercedes tiene su mano levantada. eh, si, si, si nos dimos cuenta que hay una de las lecturas de las más cortitas en donde nos dice que Adán y la reina soberana estaban en el Edén. ¿Se dieron cuenta? Y la reina soberana, ¿quién tiene ese título? María. Y no es la divina voluntad, porque habla de la divina voluntad en el mismo párrafo. La reina soberana es como a veces Jesús le da el título a su mamá. Entonces nos está diciendo que nuestra reina soberana estuvo en el principio, ¿verdad? Y bueno, eh, me quedo ahí para dar paso a que sigamos comentando. Mercedes. Sí, buenas noches. A mí, pues hay varias cositas que me llamaron la atención. En la 2025, pues eh, todo lo tenemos si tenemos el, el reino, ¿verdad? Si poseemos esta vida divina, no tenemos necesidad de nada. Eso es para la primera lectura, ¿verdad? La 2025, haciéndolo un poquito corto. La 2033 a mí me llamó mucho la atención las últimas palabras de esta lectura, que solo en el fiat el alma puede encontrar la perfección verdadera en sus actos y ofrecer un acto divino a su creador. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque siempre hemos pensado, cómo podremos encontrar esa perfección, o sea, cómo podemos ser como dijo Jesús en la Escritura,
sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Siempre nos hemos preguntado eso, yo siempre me he preguntado eso, porque yo decía, contra, pero yo tan imperfecta y la gente tan imperfecta y el mundo tan, ¿verdad? Tan difícil, porque los seres humanos somos personas difíciles. O sea, por razón la voluntad humana lo echó todo a perder, porque de verdad que es así. Pues eso me llamó mucho la atención. Después más adelante hay otra cosita que me llamó la atención, a ver si lo encuentro. Este, cuando habla en la 21:5 de que Adán antes de pecar hacía sus actos en el fiat divino y lo que eso significaba, que la divinidad le había dado la posesión de este reino, porque para poder poseer un reino se necesita quien lo forme, quien lo dé y quien lo reciba. O sea, estas palabras también, porque uno tiende a pensar, pero el reino, cuando llegó Jesús a la tierra, pues instituyó su reino, pero la explicación de eso, de en realidad cómo se forma, cómo podemos adquirir ese reino, está aquí, explicitado en Libro de Cielo, y es perfectamente al acorde con el catecismo. 25 minutos. La revelación está dada, pero no está explicitada. Por eso es que aquí podemos entender con esas palabras eso que Jesús nos dejó dicho. Estas lecturas nos dan una idea de qué es el reino y para qué el Señor hizo esta revelación a Luisa. No sé cómo ustedes lo vean, pero yo lo veo así. O sea, nos está diciendo, el ejército es mi creación, también es mi conocimiento, también es los actos que ustedes hagan, porque nosotros con este conocimiento nos hacemos co-creadores, co-redentores, co-santificadores. O sea, nosotros participamos directamente de todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo y quiere tomarnos, que nosotros tomemos participación en ello. Y yo creo que estas lecturas pues nos ayudan a comprender eso, porque yo era una que siempre decía, ay sí, pero el reino llegó y Jesucristo resucitó, pero como que yo decía, pero falta, no sé cómo ustedes lo veían, pero yo como que aquí falta algo, porque antes de yo conocer obviamente el libro del cielo, yo decía, pero falta algo, porque es que no, como que no hemos llegado a esa divinidad, a eso que Jesús que es. Sinceramente yo me lo preguntaba. No sé cuántos de ustedes se lo preguntaban, pero yo sentía en mi corazón que algo faltaba. Y con estos escritos, pues, como que me convenzo. Y estas lecturas, pues, nos ayudan muchísimo a poder entender eso. ¿Y qué es el reino en sí? Porque hasta antes de estos escritos no podíamos, o sea, por lo menos yo no, no sé, eh, no lo, no lo visualizaba, no lo veía. Así que nada, esa es mi humilde aportación. Eh, Dos comentarios en eso. En el tema de la oración, es importante mm, recalcarlo porque ahí se denota la necesidad que no se tiene de pedir, ¿verdad? O sea, dice bien claro, el que pide es porque necesita, el que está en mi divina voluntad no necesita. Entonces, y es palabra de Dios, porque si bien claro que lo dijo, pedid el reino y todo lo demás se os dará por añadidura. Y entonces aquí lo podemos constatar en esta revelación a Luisa. sí, sí. Definitivamente. Y lo segundo es en esa pregunta, ¿verdad? Que cómo es que cómo es que hay que hacerle, que cómo es que uno se diviniza, ¿verdad? Y entonces en este grupito de lecturas de Adán, nos está contestando, ¿verdad? Y dice, ¿cómo se hace? Como se hizo en el origen.
por medio de tener una sola divina voluntad, la criatura y yo. Y eso es lo que nos está pidiendo. O sea, el Señor mm, no deja de obrar como Él siempre ha obrado, ¿verdad? Y entonces en el principio lo que lo que tenían de común con, con Adán nos está diciendo era la divina voluntad. Y entonces, por eso es que Adán era un gran vínculo, una gran comunicación que tenía, ¿verdad? Y por eso es que dice Luisa, el desgarrón, ¿verdad? Porque así imaginan ese entramado que tenían, ¿verdad? Al separarse, este, pues por supuesto que fue, que fue un gran desgarrón, ¿verdad? Aquí es bien, bien importante mantener en la doctrina que se mantenga bien claro la presencia de Adán, que se quiere como tergiversar o cambiar, y es bien, bien importante, o sea, no podemos perder de perspectiva para poder entender qué es qué es lo que significa el hombre Dios, porque ese es otro concepto que yo también me cuestionaba, pero ¿qué implica eso de hombre Dios? Porque hasta algunos sacerdotes pues se lo he preguntado y algunos como que pues no se queda como con esa inquietud. Y aquí con estos escritos, tanto de María Valtorta como de Luisa, uno lo puede unir perfectamente, uno puede entenderlo. Creo que esto ya lo había comentado antes, o sea, y creo que se lo había comentado el doctor Tomasini, que o sea, yo no entendía ese, pero ¿y cómo vamos a ser todos uno? ¿Cómo vamos a tener esa perfección? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo? Porque, ¿verdad? Tenemos la Eucaristía, pero ni siquiera hoy en día a la Eucaristía se le da la importancia que tiene. O sea que imagínense ustedes. Y Y el es otro muy concepto también, ¿verdad, Mercedes? Del Hijo del Hombre. ¿Por qué exactamente él se dice correcto. Hijo del Hombre? El hombre. ¿Verdad? Y en estas lecturas se va entendiendo, porque hijo de Adán. Ajá, Y entonces es volver a los orígenes, ¿verdad? Y sí. como dice el título del libro del cielo, entonces la, la clave, la clave está en el principio, en cómo vivió Adán inocente, porque ahí es que nos quiere a nosotros. Entonces, por eso es que la divina voluntad es prácticamente la llave. Claro. Ahí está, alabada. Nosotros también cuando hace muchos años no nos era suficiente todo lo que trataba de uno hacer por la salvación, ¿no es cierto? La salvación era la La meta, meta. la Meta. meta de todo lo que escuchábamos. Y eso nos acercó a la contemplación, a San Juan de la Cruz, porque yo le explicaba a veces a algunos amigos protestantes, ¿no? Que la, la meta no era solamente que nos salvemos, sino que es que estemos unidos con Dios, porque obviamente en este mundo el hombre no está unido a Dios, con Dios y en Dios. Entonces, era una meta más, pero no teníamos tampoco la respuesta. Y yo pensaba muchísimo, y por años he pensado, que es una cuestión de ser, no de hacer, porque eso es lo que el contemplativo aprende, ¿no es cierto? Y ahora con la divina voluntad, yo me estoy dando cuenta que es hacer, porque no podemos ser si no hacemos. Entonces hay una conexión enorme que yo Esa es la encontré. cosa. Sí, yo lo encontré y digo, no, Dios mío, esta es la perla. Esta es la perla, porque por años nosotros estábamos buscando esa unión de una manera que se haga, ¿no es cierto? Y no solamente ser, pero
distante, ¿no es cierto? Como era la contemplación antes para nosotros. ¿Puedo interrumpir un momentito? Sí, por favor, cuando quieras. ¿Se han fijado ustedes los hijos adoptivos cómo terminan pareciéndose a los padres? Bueno, y a veces hasta los perritos, ¿verdad? Se parecen y viceversa, ¿verdad? Sí, Es porque hacen las actitudes, hacen los gestos, hacen todo y después terminan siendo. sí. Eso es lo que quería comentar. Claro, claro, es cierto. Muy bien, muy bien. Eh, Am, am, es otro tema, pero si puedo. En el numeral, que es número 42, no sé si estamos ahí. ¿Puedo? Sí. Habla de... 42 nos toca en la siguiente sesión. Ok, Hasta el 41 llegábamos. voy a esperar, entonces, está bien. Sí, porque creo que los demás no lo han leído. O lo más seguro que no, porque no era parte. Después, con este asunto de la unión, está el amor que nosotros, esos vacíos de amor, que yo creo que es una cosa, pero tan moderna, ¿no? Que desde hace años ya que hay unos vacíos de amor tremendos en la sociedad, porque cada vez más se vacía más la sociedad de Dios. Y Dios quiere llenar esos vacíos. Entonces, ahí viene toda la necesidad que tenemos de estar unidos con Dios y no solamente pensar en nuestra salvación, sino en la unión es la salvación de todos. Y ahí salimos del ego, ¿no es cierto? Del yo, del yo y yo, ¿no es cierto? Y no le damos tanto énfasis a que yo soy el peor pecador de todos, peor que Hitler, ¿no es cierto? Sino que decimos, no, yo soy el enemigo, pero yo puedo recibir la unidad con Dios y puedo vencer a ese enemigo que yo soy. Porque ahí está la cosa, que nosotros no queremos vencer a veces al enemigo que tenemos dentro. Entonces tenemos que vencerlo y Jesús ya lo venció, así que tomamos de él esos actos con los cuales él ya venció a nuestro enemigo y yo me quedo maravillado a veces porque digo, Dios mío, cuánto me ha costado tanto, ¿no es cierto? Tantas cosas, ¿no es cierto? Y ahora, vamos, listo, ¿no es cierto? Ya está todo, ¿no es cierto? Está todo hecho. Y entonces no tengo que seguir batallando y batallando, ¿no es cierto? Por lograr cosas que antes yo no podía lograr. Y era una batalla, pero todos los días era, todos los días. Y ahora sí sigue la batalla porque hay un ejército, ¿no es cierto? Pero es un ejército ganador ahora. Sí, ya se sabe cómo es Sí, sí, la es un estratagema. que, que no tiene igual, ¿no es cierto? Es un Mm, ejército de primera. Y sí, entonces ya no es como antes. Por eso yo creo que la unión da felicidad a pesar de que estamos sufriendo, ¿no es cierto? En la tierra, ¿no es cierto? Sufrimos. Pero hay una felicidad primero de saber y después de poder ser parte de esto y hacer esos actos, ¿no es cierto? Que es lo que para mí fue un cambio tremendo, ¿no es cierto? De ser a hacer. claro, Muy claro. grande para Viniendo de la contemplación, gracias por contarnos esa experiencia. mí. Bueno, No sé si alguien más quiere comentar, porque si quieren, la lectura 36 es
ciertamente la más grande, no sé si nos va a quedar tiempo, pero también es de las que más riquezas tienen para para que la leamos. Creo que la 38 es la más grande, Lupita. Ah, ¿No bueno. será? Ah, bueno, entonces la 36 sería entonces la que La leemos. 38, ¿verdad? Sí. Yo no No, había como... la 36 ¿Quieres la podríamos. 36? Ok, Ajá. está bien. Ujú. La 36 habla de que no hay necesidad de pedir nada. Y eso Sí, es algo nuevo, algo Claro, más allá de lo que hemos aprendido, exacto. algo que es como ajustarse a una nueva manera de vivir. sí, Se nos acerca una persona, oh, mi hija está enfermo, por favor reza por ello. No voy a decir que no, ¿no? Pero lo que esa oración es diferente, es que venga su reino, Señor, en la vida de esa persona y en todos los enfermos. Claro, Es totalmente diferente de estar pidiendo, porque el Señor dice, no necesita pedir para tener. Antes de separarse, Adán, de mi voluntad, la oración no existía. No existía la oración. Eso es, wow. se sí, refiere a sí, la sí. oración de petición, yo creo, ¿no es cierto? Ujú. Porque Sí, había sí, una unión que es la unión con Dios, ¿no es cierto? Es una unión del amor. El amor es oración. dice que si amaba, alababa y adoraba. Ujú. Adoraba y amaba. Era O lo... sea, o sea, Adán ni trabajo tenía. Sí. Sí. Así, todo le caía, Ujú. Ahí ¿verdad? Vivía como dueño de Ujú, todo eso. ujú, ujú. Esto tenemos que entrar en plena vida con la divina voluntad para experimentar eso. Sí, sí, sí. Entonces, Ah, aquí se ve bueno, mucho el concepto de que seamos uno. Siempre en la iglesia, siempre se ha querido ver a lo largo del tiempo, pues yo aquí y Jesús aquí. Entonces solamente con la Eucaristía nos uníamos por un ratito, pero después entrábamos otra vez en el pecado. 10 minutitos. Porque, exacto, exacto. Y ahora, con los escritos de Luisa, pues ya vemos que esa fusión, por eso es que yo vuelvo a insistir que la iglesia tiene que tomar esa punta de lanza de explicar mediante estos escritos qué significa ser hombre Dios, para qué fuimos creados. Y volvemos otra vez al concepto de Adán, tan importante que lo quieren tergiversar y cambiar ahora con los modernismos y las cosas estas que están surgiendo. Y es tan importante retomar eso porque esa es la base de todo. Si nosotros quitamos a Adán, y como muchas veces muchos sacerdotes que sí es alegórico, que si esto, que si lo otro, si lo quitamos, no podemos entender la grandeza de lo que el Señor quiere para establecer el reino. Y esto es bien importante, esto es bien, bien importante que lo tengamos en cuenta. El concepto hombre Dios, el concepto ser uno con Él, el concepto volver a ser imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo y el cómo llegar a hacerlo, el cómo explicitarlo, es la base del libro de cielo, basado en el amor y en la voluntad divina. Es quitar la llave, ¿verdad? Ujú. Gaby, Y respecto a a esta lectura 36 esta fue la que se me quedó más, porque yo, desde que empecé con la divina voluntad, lo que yo entendí era, y así lo he seguido viendo, porque me he encontrado otras lecturas que dicen lo mismo, que en la divina voluntad no hay peticiones. Entonces la mayoría de la gente entiende como que ya no vas a pedir, nunca más no vas a pedir nada. Todo Dios sabe lo que necesitas y Él te va a dar lo que Él quiera y Él te conoce y Él sabe.
pero la manera como yo lo entendí es que no necesitas pedir porque al unirte con Jesús todo es tuyo. Y eso es lo que dice en esta lectura. Mi voluntad le da el dominio de sí mismo y por tanto es dueño de la fuerza, de la luz, pero no de la fuerza y de la luz humana, sino de la divina. Entonces Y lo recalca. somos dueños de todo. Con Jesús, unidos, fundidos en Jesús, somos dueños de todo. Por eso no pedimos, porque tomamos, porque el Hijo no llega y pide, sino el Hijo llega con la confianza de tomar. Y lo dice en una lectura en el volumen 20. Todo toma y todo da. Entonces vamos a tomar, pero no vamos a tomar para nosotros mismos, sino vamos a tomar para darle a los demás. Y Y es eso, que, ajá, sí, sigue, sí, sigue. y eso es y eso abarca lo que la criatura necesite y lo que Dios le quiera dar. Si quiere darle la salud, pues ¿quién somos nosotros para decir que no? Claro. ¿No? Y es que ahí llega a otro concepto que no lo teníamos así, ¿verdad? Ujú. Y es el concepto de hijos, pero no hijos Exacto. adoptivos, Porque se ¿verdad? nos, Sino que exactamente, hijo. hijos verdaderos, Ujú, como lo dice ay, no me acuerdo en dónde, en la Biblia, que dice, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Eso Creo que es son San las Juan. cartas de Juan, San ajá. Juan. Juan, sí. No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que verdaderamente lo somos. Entonces, Ujú, porque se nos tenía acostumbrados a rogar y con golpes de pecho pedir, Señor, ten misericordia, y no nos habíamos dado cuenta, pues hasta la divina voluntad, que todo es nuestro, Claro, todo, absolutamente todo es nuestro. sí, Entonces Solo les entro y abro da, la refrigeradora. sí. Y se me queda mirando mi esposo raro un día porque le digo, ahorita vengo. ¿Y a dónde vas? Le digo, voy a ver mi atardecer. ¿Tu atardecer? Le digo, sí, Sí. es mío, todos son míos. Son míos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, 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 adelante. Bueno, referente a lo que está diciendo Gaby, de que todo es nuestro, ¿me podría explicar un poquito eso? ¿Por qué pregunto? En este momento tengo a mi nietecita en el hospital y entiendo eso y digo, Jesús, si tú lo quieres, yo lo quiero también. Pero entre eso, le estoy pidiendo al Señor, no sé si esté bien, que vea a todos los niños del mundo. Mi niña tiene aquí, está en el hospital, está en buen hospital, pero pido a todos los niños, aquellos que están en la selva, que no pueden ir a un doctor, que están solitos, que se extienda su reino sobre ellos. Pero yo estoy diciendo, protégelos, protégelos. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Me extienden todos los niños. ¿Me podrían explicar un poquito eso? Todo es nuestro, ya no pedimos. Sí, sí entiendo un poquito, pero me encantaría que Gaby o la señora Lupita me explicaran, por favor. Gaby, yo te Pues apoyo. sí, tú me apoyas. Como yo lo he hecho, es que siempre que pedimos, que tomamos y damos a los demás, la criatura tiene que querer, se tiene que estar involucrada la voluntad de la criatura. Entonces, cuando yo digo, te pido, tomo la paciencia de Jesús y se la pongo a mi esposo, que es un poquito impaciente. Entonces, él tiene que querer. Entonces, nos explicaba un día el doctor que todas las cosas que nosotros pedimos para los demás quedan ahí como suspendidas. Haz de cuenta, yo me las imagino aquí arriba de la criatura, que cuando se abre que le caen las gracias y se pone a meditar, a pensar y le llega una luz, entonces ahí cae una gracia de las que nosotros que tomamos para las criaturas y lo mismo la salud. Entonces tiene que estar involucrada la voluntad de la criatura cuando tomamos para los demás.
Y si Dios quiere y la criatura quiere, pues se va a hacer. Había un niño que es sobrino de mi esposo, tiene 9 años, pero está chiquitito, parece como que tiene 5 años, y no le servía, no le trabajaba su corazón, su hígado, su riñón y sus intestinos. Entonces le hicieron trasplante de esos 4 órganos y no había muchas esperanzas. Entonces, pues yo tomé esa intención y la puse en el grupo de hermanas de la Divina Voluntad de aquí, con las que teníamos el grupo de lectura hasta antes de la pandemia. Entonces les digo, muchachas, pues aquí les encargo cuando giren, pues giren por todos los enfermos y por este niño. Y le decían, les dijeron a los papás, pues que se iba a tardar mucho la recuperación. Y cuando empezamos a girar por este niño para tomar la sanación y no la sanación, la salud y la fuerza de Jesús, a los 2 días se levantó el niñito, a los 2 días. Entonces eso me dice que Jesús quería y que el niño quería. Entonces todo es posible para el que cree, dice en la Biblia, y todo lo concede a los que aman a Dios, porque eso es lo que dice, que en la Biblia nos dice, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre lo tendrán, pero luego hace la aclaración que concederá todo a los que amen a Dios. No sé si Lupita quiere agregar algo más. Bueno, en esa misma línea, porque la verdad que estamos como en una transición, ¿verdad? Pasando de la vida anterior a, a la vida divina. Y aquí al final de la lectura numeral 36, que es la del 16 de noviembre de 1926, nos dice, ¿verdad? La oración vino, tuvo vida después del pecado, como necesidad extrema del corazón del hombre. Claro, el hombre caído y sin nada de sostén. Y entonces dice Jesús, quien pide significa que necesita y como espera, pide para obtener. Mientras que quien vive en mi voluntad, vive en la opulencia de los bienes de su creador. Vive como dueño. Y si una necesidad o deseo siente, viéndose en tantos bienes, es de querer dar a los demás su felicidad y los bienes de su gran fortuna. Esa es la clave ahí. Entonces, cuando se pida, y lo dice también en el Evangelio, ¿verdad? Cuando se pida, y en este caso lo que nos está diciendo Normita, ella pues tiene que pedir por su niño y todos los niños que estén enfermos. De una sola vez hay que agregar esta parte final como clave, ¿verdad? Pedir por todos y dar de un solo las gracias por lo que ya se dio, porque aquí nos está diciendo en esta parte final de la oración de que dar a los demás su felicidad y la fortuna que se tiene con todos los bienes del Señor y la gran fortuna que se tendrá con que eh, ese niñito y los demás niñitos por los que el Señor quiera obrar en esa oración sean restablecidos, sean mejorados, ¿verdad? Entonces, eh, de manera que, Normita, como usted está comentándonos que está orando, está haciendo uso de esta lectura, porque no solo está pidiendo para sí, sino que está pidiendo con caridad, ¿verdad? Y caridad pidiendo por los demás. Y como dice aquí, extendiendo a los demás, ¿verdad? Entonces, eso es importante en esa oración, ¿verdad? Y me imagino que Mirta
tiene más para complementarnos con respecto a las oraciones de petición en la divina voluntad. Sí, es en la misma línea que ustedes dos están diciendo, es que sí podemos pedir, por supuesto, porque nuestro cuerpo se enferma, ¿verdad? Nosotros tenemos un ADN que está dañado por Adán, porque el cuerpo de Adán era perfecto, ¿verdad? Y entonces, pues esa comunicación, esa comunión que él tenía con Dios era perfecta, por lo tanto su cuerpo no estaba enfermo. De hecho, hay una lectura en el libro del cielo que dice que los cuerpos serán modificados también en el alma que vive en la divina voluntad, su cuerpo será modificado. ¿Por qué? Porque está unido ya en la divina voluntad, está viviendo el cielo aquí en la tierra. Pero claro, nosotros por tener la naturaleza que tenemos, el ADN que está defectuoso, que está dañado, pues nos enfermamos. O sea, estamos deficientes. Por lo tanto, ¿por qué no pedir por un ser que uno ama? ¿Verdad? Pedir que se sane. Ahora, lo más importante no es la sanación corporal, lo más importante es la sanación espiritual, la sanación del alma. Y Eso ganar es el lo que reino. exacto, eso es lo que a Dios le importa, son nuestras almas. ¿Ves? Entonces, claro, pedimos la sanación del cuerpo para no solamente para nuestros seres queridos, sino para todos, los de ahora, los de antes y los de después, pensando en lo mismo que Lupita está diciendo, ¿verdad? Que ya están en la opulencia de esos bienes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y, y eso es si Dios quiere, si Dios quiere que ese niño se sane. Si no, pues por alguna razón será, porque nosotros, mira, nuestros actos ya están determinados. Dios los tiene ya sacados para nosotros, ya nuestros actos están determinados. Un niño que muere en el vientre de una mamá por causas naturales, era porque eran sus actos que Dios tenía ya determinado para esa alma. Y ya y se va. Era suficiente. Entonces, pues hay que dar gracias a Dios por eso. Igualmente un niño de 10, 12, 5 años, claro, uno pide que se sane, por supuesto que sí, ¿por qué no? Pero siempre teniendo en cuenta que eso es, si es bueno para su alma. Siempre tener eso en mente. Si es bueno su alma, para su alma, que sea. Si no, lo que tú quieras está bien. Yo también Gracias, pienso. muchas gracias. En síntesis, entonces sí se pide, pero de diferente manera, ¿verdad? Ujú, Gracias. sí. Y si me permiten agregar un tantito, en la lectura 27:11 también habla de eso. Y dice la última parte, en nuestro fiat no hay tuyo ni mío entre creador y criatura, sino que todo es común, y por eso con derecho puede pedir lo que quiere. Oh, cómo me sentiría afligido y doliente si mis tantas penas y actos míos hechos estando en la tierra, la pequeña hija de mi querer divino ni siquiera los reconociera, ni busca cortejar con su amor y con su acto el mío. ¿Cómo podría darte el derecho si no los reconocieras? Mucho menos podrías hacer los tuyos. El reconocer nuestras obras es no solo derecho de que cedemos, sino posesión. Por eso, si quieres que mi divina voluntad reine, gira siempre en nuestro fiat, reconoce todas nuestras obras desde la más pequeña a la más grande. Pon tu pequeño acto en cada una de ellas y todo te será concedido. Yo Muy entendido. quiero agregar algo que a mí me ha pasado, que, bueno, siento a veces como que orar por un ser humano es algo tan importante, ¿no es cierto?
porque ese ser humano es mi hermano o puede ser mi enemigo o lo que sea, ¿no es cierto? Pero es un ser creado por Dios. Pero pensar que nosotros podemos pedir el reino de Dios para esa persona y para todos, ¿no? El reino de Dios en la tierra como en el cielo, como es en el cielo, en la tierra. Eso parece como que, que falta amor en eso y creo que es un grave error nuestro, porque hay muchísimo amor en pedir el reino de Dios en la tierra y que es una oración tan simple, tan pequeña que nos parece como que falta amor, ¿no es cierto? Pero realmente no podemos pedir más por el prójimo que eso. Y a mí me revolucionó mi vida, ¿no es cierto? Porque me di cuenta yo de que no había más amor que ese. Ese es el amor que Dios nos quiere dar. Entonces ya no es nuestra súplica, sino es la misma súplica del Señor Eso es. That's que right. está orando en mí. Exactamente, sí, así es. Sí es. Gracias. A mí me llama mucho la atención, bueno, no sé si alguien más quiera. Quería hacer un comentario precisamente de lo que estamos viendo ahorita. Estaba bien escuchando en María Valtorta hace un rato y cuando Jesús les está explicando a Pedro, a Judas, ¿quién más es el otro? No, creo que más eran de ellos dos. Y está él explicándole que porque Judas le pregunta a él que si él no había sido tentado. Y ahorita que estábamos escuchando, dijo, sí, cuando yo estaba aquí en este precisamente momento, dice, estaba yo pidiéndole al Padre que, ¿cómo dice? Que le diera como la oración, la parte del Padre Nuestro, que dije, no nos dejes caer, dice, que para que no me debilitara, dice, porque el demonio me estaba tentando. Entonces digo, si Jesucristo cuando estaba humanamente aquí también le pedía al Padre, como nosotros no vamos a pedirle, pero lo que quieren que haga lo que se hace que la manera de orar, de pedir, ¿no? O de, digamos, algunas veces que entra uno y sale, o que cosas que suceden y dice uno, ay, fortaléceme para poder seguir adelante en digamos, en el camino que estamos tratando de seguir de la divina voluntad, ¿no? O sea, como que se sale uno y entra, o que ya te Sí, pasó sí, algo, sí. y, Señor, ayúdame. Y digo, bueno, pero como dices, eso ya es una petición, aunque sea personal para él, ¿no? O sea, yo también porque sí tenía mis dudas, pero dije, bueno, si el Señor estaba aquí cuando estaba humanamente en la tierra, le está pidiendo al Padre que lo ayude para que pueda vencer las tentaciones que en ese momento le está provocando el demonio. Digo, pues esa es una petición, ¿no? Tal que el mismo Iscariote le dice, ¿tú orando? Sí, pues sí, tú estás, vas a ir a purificarte, pero tú, o sea, está como le dice, sí, pero digo, bueno, Sí. Ahora, aunque pero Aquí como, en esta lectura nos está diciendo cómo, ¿verdad? Sí, Mirta, sí, perdón. no, eso sí, no, mismo, sí. pero cómo era que él oraba. O sea, que eso es una de las cosas que debemos siempre ¿verdad? De pensar cómo era que Jesús oraba. Pues él oraba con todo lo que hacía. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, cada acto de él era una oración, era una unión hipostática Padre. entre él y el Padre, entre su humanidad y la divinidad, ¿verdad? Entre la humanidad, su naturaleza humana y el Verbo. O sea, así era como él oraba, y así es como él quiere que nosotros oremos también, unidos en la divina voluntad, porque el que ora en la divina voluntad, lo dice aquí en la 37. Al Dice, final, cuando Adán, decía al principio, dice, poseyendo mi voluntad, si amaban, en el amor incluía la adoración, la gloria, la alabanza, la bendición, la oración, o sea, todos los atributos de Dios están incluidos en un parpadeo, como dice el doctor muchas veces, y que está escrito
por el cielo. Sí. También, o sea, claro, eso nosotros queremos llegar hasta ahí, pero eso no nos compete a nosotros cuándo eso será. Es una promesa, es un decreto. Nosotros lo queremos, estamos conociéndolo, sabemos que lo podemos obtener, pues tenemos que dejar que Jesús entonces vaya orando en nosotros, para que entonces cuando ya estemos listos se nos dé entonces ese reino de la divina voluntad. ¿Y cómo es que Jesús ora en nosotros? A través de nuestros actos. Ujú. Nuestros actos hechos en la divina voluntad son oración perfecta, porque rezamos como reza Jesús, como reza María, como rezaba Luisa, así Sí. mismo. Y la verdad que con esas oraciones estamos acelerando que esa rueda del retorno al origen se llegue más rápido. Y al Ujú. llegar más rápido a ese origen, vamos a ser como era Adán entonces, ¿verdad? Sin enfermedades, sin necesidades, Que se, abriendo la refrigeradora, yendo a Saturno como que quien va a la vuelta de la esquina, ¿verdad? sí, Porque tendría todas las potencialidades. Entonces, mientras más pidamos que el reino se extienda, más y los te amo, ¿verdad? Más hacemos que esa rueda de regreso, esa parte de la rueda de regresos llegue más rápido. así Y es. ahora que nosotros estamos, ¿verdad? En este ambiente de la divina voluntad, o sea, por ejemplo, nos enfermamos, ¿verdad? Tenemos alguna condición. Sí. Eso no quiere decir que nos vamos a buscar ayuda médica, Ujú. porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo dice la Sagrada Escritura. Vamos a buscar la ayuda médica, porque en el doctor, en la medicina, está también la divina voluntad. O sea, son unos medios que se nos da para eso, y hay que Sí. agradecerlo y hay que hacerlo. Ahora, no vamos a poner nuestra ilusión, ¿verdad? Nuestro querer en que se nos quite lo que tenemos. Si no se nos quita lo que tenemos, es porque así lo quiere Dios. Sí. Y hay que ser agradecido también con eso, porque por algo esas enfermedades están ahí, porque nos están ayudando a purificarnos, a acercarnos cada vez más a Dios, Sí. a no depender de nuestro cuerpo, sino depender totalmente de Él. Entonces hay que verlo no solamente desde la parte espiritual, pero tampoco verlo desde la parte material solamente. Hay que unir las dos cosas a la vez. Ujú. Esa sería la oración universal que Él quiere, ¿no es cierto? Que Jesús quiere de nosotros. La universalidad de la oración, que no Claro, es Por para nosotros, todos. por es para todos. todos. Ujú. Y esa es la clave, yo creo, que la divina voluntad nos da. Y es algo tan importante porque ahí sí que estamos ayudando pues con la ayuda máxima que podamos tener. A que venga su reino. Estamos haciendo ese giro y de esa vuelta de la rueda que estaba diciendo Guadalupe, ¿no es cierto? Ahí cuando se da eso, cuando ya no pensamos en nosotros mismos, estamos pensando en todo el ser humano, porque nosotros somos parte de cada ser humano. La familia humana. Claro, somos parte de todos y somos nada, ¿no es cierto? Y todo eso se junta, ¿no es cierto? Y ahí hay una fuerza universal que es la oración de Jesús, esa es la oración. Así oraba él. Y yo creo que es un gran regalo que nos está dando el Señor. Gracias. Mercedes. Esto es asunto de fe. Hay Sí, que creer, 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 creer y más creer. sí, Y realmente, si muchas veces no se piensa ni siquiera que realmente somos hijos de Dios, pues como dice San Pablo, es que no solamente es que lleguemos a ser hijos de Dios, sino que hay algo más todavía. Y ese algo más es ser uno a imagen y semejanza.
Y eso es lo grande, eso es lo hermoso, eso es lo que verdaderamente tenemos que decir en nuestro corazón. Sí, Señor, eso es lo que tú quieres, eso es lo que yo quiero. Y se dice Sí, rápido, pero hay sí, mucho por y por ahí. eso incluso aquí en las lecturas se nota que el Señor sí cree, porque hasta dice, ¿verdad? Podrán ser poquitos, pero por ahí va la cosa, ¿verdad? Mientras que él sí cree. Alcira, Ahora, Ya está. A mí me llama la atención porque nosotros podemos entender esto que estamos hablando, pero cuando vamos al templo, cuando vamos a la iglesia y se hacen las peticiones nunca responden a esto que nosotros estamos hablando. Mi respuesta siempre es que venga tu reino, Señor, no las indicaciones que nos dan. O sea que tendríamos que llevar esto, que lo pudieran recibir, porque es un tesoro, pero están siempre con peticiones personales y creo que, no sé cómo, pero solamente el Señor hará que este conocimiento llegue a la iglesia, que sí, llegue a todos, no quede reducido a este poquitito que somos nosotros. Amén. nos queremos quitar la cruz, doña Alcira. Nos queremos quitar la cruz. Por eso pedimos sanación y sanación y sanación. Claro, No nos estamos dando cuenta de que estamos huyendo de lo que hacia donde deberíamos de ir, que es claro, repetir en nosotros los estados y los misterios de Jesús, porque esa vestimenta nos la tenemos que poner. sí, Esa vestimenta es necesaria. Si no nos la ponemos, no vamos a tener la vestimenta de luz, sí, ¿ya? Y bueno, sí. gracias por su aportación. así que hay que pedir por el reino y por la iglesia. Ujú. Mm. Y también Muchas por gracias. preparar todas esas personas a las que vemos que son nomás peticiones y peticiones, hay que repararle al Padre Eterno para que les dé el reino a esas personas y su fiat sea conocido dentro y fuera de esa parroquia para que puedan vivir la divina voluntad y puedan obrar como Jesús obró. Ujú. Sí, también, también. A mí me llama mucho la atención, quizás algunos también, lo de la pasión de Jesús, ¿verdad? Que dice que se repartieron sus Lo de la vestimentas, vestidura, lo de la vestidura. ajá, O sea, ese, exacto, que Jesús diseñó su pasión, eso nosotros lo hemos leído, lo hemos rumiado, hemos reparado junto con Jesús, ¿verdad? Y Jesús nos habla de esas tres pasiones, y una de las pasiones es la última, que es la de los judíos, pero Él diseñó su pasión, Él la diseñó, quiere decir que cuando le quitaron a Él esas ropas, ¿verdad? Cuando le quitaron esa ropa, lo que estaba era eh, eh, quitándose en sí mismo la vestidura que Adán se había quitado, esa vestidura de luz que Adán se había quitado. ¿Para qué? Para revertirlo, para volvernos a dar esa vestidura de luz, ¿verdad? Me encantó mucho esa lectura. esa parte de la lectura habla tanto del amor de él, ¿verdad, Mirta? Ujú, Porque tuve ese detallito, ¿verdad? Y luego en esa misma lectura que nos habla de cómo él al resucitar estaba vestido de ese ujú, mismo traje de luz, ¿verdad? Para decirnos también a Adán y a nosotros que, que su reino ya estaba Oh, instalado. ujú. Es muy lindo eso. Y hay un detallito de María Valtorta, pero vamos a oír a Mari Jovi. Ay, muchas gracias, Lupita. Qué bueno que comentas de María Valtorta, porque esto que estaban comentando acerca de Adán, es que él dice en un pasaje de María Valtorta justo eso, y yo creo que tú tienes ahí el detalle completo. No te quiero robar la palabra,
porque en realidad habla justamente de cómo fue desgarrador el desgarro que también pudo sentir Adán al sentirse despojado de todo, de esa vestimenta de luz que tenía, y cómo él también lo siente, ¿no? Fue un desgarro de todo esto, pero te dejo a ti la palabra porque tú vas a comentarlo Bueno, mejor. no era para tanto para el de carro, pero del de carro les tengo cuando hablemos de la luz también, hay tema del de carro ahí. No, lo que yo quería comentarles es que en una de las lecturas de María Valtorta, el Señor manda a uno de los apóstoles a donde su madre, ya eh, en las semanas previas a la pasión. Y entonces María Valtorta narra de que ella llegó, creo que con un pomo de miel y con un paquete, ¿verdad? Y entonces se sientan a la orilla del remanso del río a platicar entre ellos. Y le pregunta, y le dice la Virgen, ¿verdad? Que si ya va a ser el tiempo, porque él lo que le mandó a pedir con el apóstol que la Virgen le llevara era precisamente su vestido rojo, tejido por su madre, que es el vestido que él va a llevar como gran lujo a la misma pasión. Está nuevito ese vestido. Y entonces la Virgen se lo entrega y allí él no haya cómo decirle a ella que sí, ¿verdad? Porque como él le mencionó a, a Lázaro en 5 días antes de su pasión, que el mayor dolor que él iba a llevar en todo eso a lo que iba era precisamente el dolor de su madre y sentirse sola. Y él le pide a Lázaro que le preste sus 2 hermanas. Y esa es la razón por la que está Magdalena y Marta junto con María en el Calvario, porque se lo pidió explícitamente a Lázaro, ¿verdad? Entonces, cuando ella le da el paquete, la Virgen con los ojos llenísimos de, de llanto, ¿verdad? Sabiendo de que ya los días ya venían. Entonces, María Valtorta describe así que ese traje rojo era precisamente eh, hecho por su mamá. Y su mamá sabía también para qué era ese vestido. Así que imagínense, este, ah, creo que ninguna madre se pone a tejer ni siquiera el traje que va a llevar el hijo en el ataúd, ¿verdad? Porque ni siquiera espera que sea así la cosa, ¿verdad? Sino que sea la madre la que se va y el hijo sigue. O sea, qué dolores de la madre, ¿verdad? Entonces, eso era lo que les quería compartir. Y como nosotros, pues la invitación es que nos pongamos y que hagamos nuestra la vida de nuestra Santísima Madre, pues junto con sus dolores, con sus sufrimientos, con sus penas, ¿verdad? Cuando se nos enferma un hijo o cuando, como dice Lupita, que la mamá le hizo su vestimenta sabiendo para lo que era. A veces una mamá tiene un hijo que sabe que se va a morir porque pues ya está en las últimas o tiene una enfermedad muy, muy grave, pues que está ahí, está sufriendo. Pues nosotros que estamos en la divina voluntad, si eso es lo que nos toca, pues ponernos la vida de nuestra Santísima Madre, ¿verdad? Hacerla nuestra y decir lo que tú quieres, lo quiero yo. Déjame hacerle este vestido rojo a mi hijo, pero este vestido rojo que lleva tu sangre, ¿verdad? Que está rociada de tu pureza, de tu inocencia. Déjame ponérselo a mi hijo, ¿verdad? Dame eso tuyo para yo entonces podérselo llevar a él y podérselo poner junto contigo, ¿verdad? Y que también mi hijo diga así, o que mi hija diga así, o que mi mamá diga así. En esencia aquí hay 4 palabras relacionadas. Perder para ganar, dar para recibir. Está envuelto mucho
en lo que aprendemos con María Valtorta y con Luisita en Libro del Cielo. Y si lo interiorizamos, pues nos damos cuenta que es así. Tenemos que darnos por completo para poder recibir el todo. Tenemos que en el camino, en ese proceso, ¿verdad? Tenemos que perder en cierta instancia muchas cosas para ganar otras. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero siempre que pienso estas cosas, siempre recuerdo los momentos en los que yo conocí Libro de Cielo, que fueron posteriores al fallecimiento de mi madre, lo que lo he dicho varias veces. Y, y lo digo porque era la persona más cercana a mí y estaba muy unida a ella. Entonces, el perder para ganar es maravilloso porque eh, yo la perdí físicamente, pero el cielo la ganó. Y eso me ayudó mucho a mí. Y no conocía todavía Libro de Cielo, pero me pasaba ahora frente al Santísimo. Y fue bien, de mucha ayuda. Y después fue que pues conocí Libro de Cielo por inspiración, porque entré a una librería católica y vi un cuadernillo y algo me dijo, toma y lee, ¿verdad? O sea, eso, y me llamó la atención porque pues tenía el nombre de mi mamá, que recién se había ido físicamente, y desde ahí, y yo creo que es algo de Dios, es algo de la Virgen, no sé, porque yo envuelvo mucho a la Virgen porque tuve una experiencia muy bonita posterior al fallecimiento de mami con eso de la Virgen. Y, y no me canso de decirlo, yo creo que estuvo envuelto. Ella dice en Libro de Cielo que tiene una fibra en su corazón por cada uno de los hijos y por eso que si supiéramos cómo nos ama, ¿verdad? Así es. Hay tres comentarios en el chat. Uno de Rubiela que no lo comprendo, pero dice, por favor, no grabe la lectura que hizo. O no sé si será que si por favor le confirmamos que sí grabamos, porque ella no pudo grabar la lectura. Ahí sí no lo comprendo. Si está Rubiela para que nos diga. Y la siguiente de Normita, para que todos nos acordemos de esta petición de Normita. Entendió cómo orar y pide que oremos por su nietecita de 2 añitos que tiene neumonía ahora mismo, está en el hospital. Entonces, por todos los niños del mundo que están en el hospital, en especial los que tienen neumonía, ¿verdad? Para que el Señor ponga su mano poderosa. Y la otra es, que no le quedó claro el volumen en que era. Es el que leímos fue sobre la oración y que la lectura 36 aquí en el librito del Padre Martín. Y si no es la 20, quiero ver, ya digo cuál es. 2025. Sí, Sí, sí. 2025. Y recordar que esa lectura se refiere a la oración de súplica, ¿verdad? Porque incluso el Padre hace el llamado y lo dice abajo al pie de página. Y el otro comentario dice que si también para los hijos que están muriendo espiritualmente, también ponerles el vestido rojo. Y por supuesto, ¿verdad? Y el Señor conoce muy bien todo. Y
y prácticamente como nos está diciendo en esta, en esta, eh, en esta lectura, que es un cambio de vestimenta, ¿verdad? Entonces poner la vestidura roja del Señor para que Él transforme en vestido de luz por todos sus hijos que estén descarriados y perdidos, ¿verdad? Para que los regrese a su reino. Así que excelente. Y esa vestidura roja nos la ponemos nosotros, porque al ponernos esa vestidura roja, estamos revistiéndonos de la pasión de Jesús. Estamos reparando, estamos rehaciendo, estamos dejando todos esos actos suspendidos, como decía Gaby, para si nuestro hijo o nuestro familiar o la persona por quien estamos pensando, ya dejarle esos actos hechos para cuando los quieran tomar, los tomen y los hagan suyos. Y eso es haciéndole fuerza a la misma divina voluntad para que entonces vaya entrando, vaya penetrando en el alma de esa persona. Así que nosotros tenemos mucho, tenemos un gran tesoro. Lo que hay que hacer es tomarlo y hacerlo nuestro y ya Jesús hará todo, Sí, ¿verdad? porque esta lectura del traje tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Y incluso con lo que comentó Alcira, ¿verdad? De todos los cambios, nos damos cuenta cómo es que en la pasión se le pone vestido blanco. Y realmente sabemos ahora que el vestido blanco sí se lo pusieron, pero para decirle que era loco, ¿verdad? Y entonces lo lleva en mal sentido, ¿verdad? En la, cuando va para el Calvario, ¿verdad? Pero sí, es una gran lectura esta del vestido. Y Lupita, ahí cuando Jesús está en el Calvario, que le quitan la vestidura, ¿cómo se acuerda de Adán cuando perdió la vestidura por la falta de la caída? Y él Sí. dice que quiere recuperar esa vestidura para volvérsela a poner, esa Sí. vestidura blanca. Sí, eso dice aquí también en esta lectura 38. Por eso al principio cuando hacía los comentarios decía que cómo no ha de haber llorado Adán al verlo, que lo va a recibir allí para sacarlo del seno de Abraham, ¿verdad? Y llevárselo con él, que lo ve con su mismo vestido. Entonces, allí creo que no había necesidad de lenguaje entre ellos dos, ¿verdad? Para decirle, vengo vestido como yo te tenía vestido, ¿verdad? Y te Ahora llevo conmigo. soy el nuevo Adán. Ujú. Y esa vestidura, Esa es la vestidura de las bodas del Cordero. Sí, también, Así es, también. también. yo iba a decir que era la vestidura de la divina voluntad que nos debemos poner nosotros. También. Así lo veo, ¿no? Porque Sí, dice la vestidura de la divina voluntad, que es lo que ha perdido Adán, ¿no es cierto? Y cómo se cae. ujú, Y está la desnudez, pero ¿desnudez de qué? De la voluntad divina. Exacto. Así Para es. que el Señor nos pueda reconocer, tenemos que tener puesto esta La voluntad vestidura. divina. Dice la divina voluntad es la verdadera vestidura de la creación y de la criatura. Y por eso tiene todos los derechos sobre ella. ujú. Sí. Pero ¿cuántos hacen lo que hacen para escapar de la luz? Ujú. Todo dice divina voluntad, ¿verdad? Todo, la Así es creación, que todo. es esa parte de la esfera o de la elipse, ¿verdad? Que va de nosotros de regreso. Entonces tenemos que tener esa vestidura Sí. para ser reconocidos. Por esta lectura 36 está hermosísima, hermosísima. Sí. Bueno, mis hermanitos, ya nos tenemos que ir. Una sesión muy
muy enriquecedora, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que seguimos leyendo, seguimos rumiando la lectura próxima. Así que nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga y que el reino no solamente sea en el cielo, sino en la tierra de cada una de sus almas, para ustedes y para todos. Bien.